Sí, voy a ser breve de entrada porque son los funcionarios del sector salud que están aquí en su cabeza, casi todos presentes, dadas las circunstancias en que ya estamos. Una campaña a través de la prensa perversa, es la palabra que tengo que decir, premeditada, un plan, no es que sea paranoico, lo vimos en acción. El superintendente de salud me explicará si pudo comunicarse conmigo y por qué. Porque son temas que la prensa no investiga, pero que hay que poner en conocimiento público. Y de algunos voceros, que yo creo que son pagos de las EPS, tratando de confundir a la opinión pública, lo vienen haciendo desde hace meses, con una matriz de opinión. La matriz que quieren meterle al pueblo colombiano es que el sistema de salud de Colombia es muy bueno, que llegó el presidente Petro y ordenó cambiar, y que entonces la crisis actual, que no es más sino la misma de siempre, y eso es lo que aquí quiero que quede claro, el sistema actual es insostenible, porque se roban el dinero y se lo roban a partir de la construcción de un sistema de salud que hay pocos en el mundo y todos van mal por esta misma razón, el de Estados Unidos, el de Chile y otros, porque se sustenta no en el derecho universal a la salud que tiene todo ser humano en cualquier parte del mundo, sino en un sistema de aseguramiento financiero, como si la gente fueran carros, ¿cierto? Uno asegura los carros, uno asegura la casa si es de uno, el banco se la hace asegurar porque la mayoría pagamos crédito. Y entonces, claro, el banco dice, si la garantía es la casa, ¿quién me garantiza que si este señor se muere, no me van a pagar el crédito? Entonces le obligan a uno a sacar seguros muy costosos, eso hace parte del sistema financiero, pero el sistema financiero no sabe qué es la vida o la muerte de un paciente enfermo. Eso no se hizo para eso, se hizo para cuidar carros, no para cuidar gente. Seguro de vida es una de las cosas que hay que discutir, entre otras, pero no me alargo por ahí. Sino que eso comenzó en 1993, con la llamada Ley 100. Gaviria no la vivió porque estaba un año de irse del gobierno, pero sí la hizo. Su ponente fue el también después presidente Álvaro Uribe Vélez, era senador en ese momento. Y esa dupla se repitió en varios proyectos de ley muy importantes porque César Gaviria quería mucho a Álvaro Uribe Vélez como senador liberal, que en ese momento era el samperismo, y puso sus principales proyectos, la Ley 50, que flexibilizó la fuerza de trabajo, y es desde ahí que el contrato laboral ya no es contrato laboral, sino que es un contrato civil de corto plazo entre consideran que son iguales, un empleado, pero que considera que es igual que un patrón, que no lo es. De ahí no ha surgido sino acoso laboral y sexual e inestabilidad laboral y disminución del salario real en términos, y aquí el sindicalismo, y hago ese paréntesis, no ha hecho un indicador que el DANE debe hacer, en mi opinión, que es el salario relativo, que es de la riqueza, llámese PIB, de la riqueza nacional, qué parte va al capital, qué parte va a la fuerza de trabajo en el tiempo. Y lo que descubriríamos es de que desde que se instauró el neoliberalismo en Colombia, cada vez más la fuerza laboral participa menos de la riqueza nacional y los rentistas, que llaman de capital, un mal concepto porque hay rentistas y ganancias productivas, pero todo eso, cada vez más las rentas, sobre todo la captura de la renta petrolera, compañero Edwin, y de la renta cocainera, que hace crear un empresariado en una parte de la sociedad empresarial de mentiras,
porque el lavado de activos, las rentas del carbón, las rentas inmobiliarias, entonces empezó todo a girar alrededor de cambiar ficticiamente el precio de la tierra, que nuestra ministra de Vivienda sabe bien cómo se hace. Se necesita la firma de un funcionario y una tierra puede sumar 3 ceros en su valor por metro cuadrado, etcétera. Rentas todas, nada tiene que ver con la producción. La producción es en agricultura y es en industria. Entonces creció en Colombia de tal manera que se está chupando la riqueza nacional. Eso es producto del neoliberalismo, que una palabra es inventada, pero no es más sino una ideología, no es una ciencia. Es una ideología de los negociantes. A eso Aristóteles le llamó de una manera crematística, palabreja que hay que empezar a usar. O sea, en Colombia ya no enseñan economía, enseñan crematística. Germán Ávila, que ahora es nuestro nuevo ministro de Hacienda. Crematística, es decir, una ideología para negociantes y no una teoría científica sobre la estructura económica de los países en la historia. Si uno aplica la teoría científica, entonces sale la realidad a relucir y no la mentira que sale por televisión. Y hay que hacerlo. Volvamos al caso. Entonces, el neoliberalismo creó en 1993 una serie de leyes. Son fundamentales, que tienen un espíritu común. Decir que si uno deja el mercado actuar y no mete el Estado, y entonces debilita el Estado, los derechos universales de las personas, como ordena la Constitución Nacional, se cumplen. O sea, el mercado es capaz de garantizarle el derecho universal a las personas, incluido el derecho a la salud. Esa es la tesis de ellos, tesis que ha fracasado en todo el mundo. Todo el mundo. El COVID fue la demostración del gran fracaso de los sistemas de salud privatizados. Yo mismo lo viví en carne propia, en donde me tocó, que fue en Italia. ¿Por qué? No es que nosotros nos estemos metiendo en la propiedad privada, como dicen los mercanchifles en la prensa. ¿Oh? Nosotros nunca le hemos prohibido a un señor que siembre maíz, si quiere sembrar maíz o yuca en su tierra. Lo que le hemos dicho es que siembre, no que la deje suelta, porque si la deja improductiva, está incumpliendo un mandato de la Constitución, y es que la tierra tiene una función social, que es producir alimentos para la gente. Propietario con 1000 hectáreas que no produce, pues está acaparando la tierra y quitándole el alimento a la gente. Aquí no nos hemos metido con los que hacen camisas, solo los hemos protegido del pitufo, que los está quebrando. Ahora el pitufo, bueno, no hablamos de eso ahora, pero nos lo quieren echar encima para ocultar la corrupción en Colombia, y se está haciendo desde la Fiscalía premeditadamente. Y el ministro de Hacienda y la DIAN tiene que darme un informe sobre si en los años que han pasado no se le siguió dando puestos al pitufo, porque fue prohibido completamente, no solo al pitufo, sino a las bandas que compiten con el pitufo, que también lo quieren tener en la cárcel, pero para quedarse con el negocio. Ese es un asunto fundamental en la DIAN. Hemos protegido la producción nacional, la agricultura creció 8%, ni más ni menos. Ahora hay que ir a la agroindustria, ministra, porque si no, la comida que se empezó a cultivar en gran cantidad empieza a perderse. Y la única manera de sostenerlo es con industria. Y hemos logrado que industria no petroquímica, porque nosotros no estamos con agudizar la crisis climática, porque nos morimos todos en el corto plazo, despegue. Nosotros no estamos metidos en contra de eso. Queremos más producción, más capital invertido en la producción, más gente con capital, Germán, y ha sido mi lucha con el sistema financiero público y privado, porque están acostumbrados o a concentrar los créditos en los poderosos, incluido el sistema público, o en hacer microcréditos que no sirven sino para cambiar la silla
del campesino dueño de una mula que se le rompió y le ponen otra nueva, y así no va a enriquecerse el campesino pobre. Tiene que ser crédito asociativo. Pero eso que queremos, entonces ahora no lo aplican a los derechos. Los derechos universales son otra cosa que hacer camisas. Los derechos universales son ordenados por la Constitución, y aunque dijo que era progresivo, no dijo que eternamente nos íbamos a quedar sin cumplir los derechos universales a la gente. Y resulta que desde que se hizo la Ley 100, seguimos teniendo 3 millones de viejos y viejas sin pensión. Una burla. Y nos vamos a hacer entonces la reforma de la pensión para que tengan, porque sí puede tenerse un bono pensional para las 3 millones de personas. Hemos hecho las cuentas. No son dinero el presupuesto. No es que le vamos a quitar a los pensionados, como dijo maléficamente la prensa, cierta prensa, la de los dueños del capital. Y en cambio sí se puede, si disminuye los fondos privados y aumenta el fondo público, porque el 80% de los usuarios de los fondos privados que cotizan no van a tener nunca matemáticamente pensión. Los están ordeñando para aumentar ganancias del sistema financiero colombiano. Pero aquí el derecho es la pensión. Y lo mismo diríamos de los derechos laborales, que ya vimos que hizo la Comisión Séptima, en mi opinión, vendida a una serie de empresarios que, como son lavadores de dólares, entonces no saben qué es la producción. Como son contrabandistas, entonces no saben qué es producir. Y producir es tratar bien al trabajador. Lo enseñó Ford, se lo dije a Uribe. Ford enseñó que entre más salario tenga el trabajador, más se vende por parte de los empresarios y más ganancias hay. La ganancia no nace de la jornada laboral, eso se llama esclavitud, sino que la ganancia nace de la productividad. Entonces vamos a salud. El derecho a la salud, entonces, ha sido conculcado en Colombia. En Colombia solo hay negociantes y una serie de médicos y enfermeras y clínicas públicas y privadas muy esmeradas, no todas, pero sí hay. Pero el sistema se lleva el dinero público, no el dinero privado, dinero del presupuesto nacional a una serie de bandidos que el fin de semana demostraron que son criminales. Y por eso vino toda esta actitud de tapar la investigación del gobierno y de desacreditar el gobierno para que la gente no se dé cuenta que su salud, no en el caso de la enfermera o del médico o del hospital, la están manejando unos negociantes que son capaces de matar al paciente por guardar una serie de medicamentos con la intención de que el proyecto de ley no se apruebe en el Congreso, y entonces ellos siguen captando decenas de billones de pesos del presupuesto en forma de ganancias particulares que se llevan al bolsillo y sacan del país. Entonces ahora sí podemos abrir entonces la información del gobierno a la población. Así es, señor presidente. El señor ministro de Salud y Protección Social va a hablar sobre la crisis del sistema de salud, la advertencia del gobierno sobre la situación de las EPS, los antecedentes de las EPS liquidadas y los informes de la Superintendencia Nacional de Salud y de la Contraloría General de la República, de los casos de corrupción en el sistema, sobre la reforma a la salud y finalmente va a abordar las acciones del actual gobierno. Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, tiene el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, y con la de todas las ciudadanas y ciudadanos de Colombia. Es importante entender que la crisis del sistema no vino hoy. Por eso la Corte Constitucional sacó la sentencia 7760 hace 17 años, señor presidente de la República, en donde era y respondía a la violación generalizada del derecho fundamental a la salud. O sea que estamos hablando de hace 17 años. Pero lo más grave de todo, lo culpan a usted, culpan a su gobierno, nos culpan a nosotros. Mire cómo culpaban a Uribe de la quiebra del sistema de salud.
en el 2010. El Partido Liberal decía con mucha claridad, quieren reelegir una salud enferma. Estamos hablando entonces del 2010, 15 años atrás. Salud, la crisis estaba cantada, dicen las EPS, dicen los médicos, dicen las clínicas. Y por el otro lado, Santos, el gobierno de Santos reconoce, señor presidente, la crisis del sistema hospitalario, consecuencia del desvío de los dineros de la salud. Vea usted entonces, señor presidente, cómo entonces este video del 2003 que podemos ver acá, en este caso. Adelante, las EPS y los hospitales, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, deberán entregar a los pacientes sus medicamentos en menos de 48 horas. Ya teníamos problemas, señor presidente, con los medicamentos, no es de hoy. Usted lo vaticinó. Hicieron en el 2013 lo mismo que nosotros hicimos el viernes. Exactamente, pero no dijeron nada, ¿no es cierto? Los usuarios de la EPS Capital Salud se quedan por filas para reclamar los medicamentos. Mal uso de las EPS aumenta la crisis. Otro video del 2018. Es muy común ver en los puntos de atención del sistema de salud a los usuarios reclamando, quejándose, haciendo peticiones desesperadas para que les entreguen los medicamentos que necesitan en sus tratamientos. Es un tema que parece no tener límite, que se ha convertido en otro mal para la salud en Colombia. De esta manera, vemos que esto ha sido reiterativo, desafortunadamente, y siguen estas filas interminables de Medimás en el 2019 en Pereira, o las de Armenia en el 2020, o inclusive las que se presentaban en estas famosas droguerías Cruz Verde porque no daban los medicamentos, o inclusive en Barranquilla. Ahí podemos ver estas largas filas para poder reclamar medicamentos. O algo que hizo, y usted lo hizo en su Twitter, que fue que el presidente Duque dejó amarrado un billonario contrato de medicamentos, ¿no es cierto? Pero ahí quisiera que usted me puntualizara un poco, volvamos atrás, compañeros. Sí, volvemos atrás, presidente. ¿En cuál quiere que volvamos? ¿Qué hace Char teniendo empresas de medicamentos? Si es un político. A mí me gustaría que me dijeran quiénes son los dueños de Audifarma, por ejemplo. Porque eso hay que ponerlo con nombre propio. Por eso hemos pedido el levantamiento del velo corporativo entonces aquí de todas estas empresas. Generaron en una ley, la culpa no es de la ley, porque la estuve leyendo del 2018, creo, 2018, no sé si fue Duque o Santos, generan una ley en donde se crea una figura nueva. Gestor. Ahí sí, el Congreso aprobó rapidísimo, que se llaman gestores farmacéuticos. Esa misma palabra la usamos en este nuevo proyecto de ley que quieren hundir la semana entrante, que es gestores. Bueno, gestores farmacéuticos es que manejan un oligopolio de drogas a partir de la 2018. Del 2018, y empezaron a aparecer una serie de empresas, Cundifarma, Audifarma, no sé qué, Cruz Verde, etcétera, que son gestores farmacéuticos. Es decir, le entregaron a un oligopolio, con lo malo que eso es en la teoría económica, porque el oligopolio pone el precio de cartel de los medicamentos, eso es ABC de la economía, pero el Congreso, no digo el Congreso, el gobierno de Duque concentró entonces en un oligopolio de unas personas cuyos nombres deben saberse públicamente, todo el manejo de los medicamentos en Colombia. Y entonces los tipos lo que llegaron, como buenos negociantes que son, es a usar su oligopolio para subirle el precio de los medicamentos, que es lo que hace todo monopolio, porque se juntan. Y es 2 veces más caro un medicamento en Colombia que lo que cuesta en el laboratorio, sea nacional, sea extranjero. Y entonces aquí sale la noticia del 2022, yo no era, 21 de julio de 2022, ojo, yo ya era elegido presidente, mire la marraña que han hecho. El 21 de julio, presidente. La marranada que han hecho. Entonces el 21 de julio, yo ya soy elegido presidente, pero no soy presidente aún porque es el 7 de agosto, o sea, 8 y 7,
15 días antes, este señor Duque le adjudica un enorme contrato billonario de medicamentos, creo que los de la policía, creo que los siguen teniendo, o el Ministerio de Defensa, creo que los siguen teniendo, ¿cierto? Y entonces todos los medicamentos que van a la policía y que paga el Estado valen el doble de lo que cuesta. ¿Y a quiénes? A 2 empresas y a los char, dice este periódico que es la W Radio, para que no me vayan a echar mentiras a mí. Y es el 21 de julio del 2022. ¿Qué es eso? El pago de un favor con unas ganancias excepcionales que le va entregando las medicinas que van a los pacientes de Colombia a un monopolio privado de la medicina que está prohibido por la Constitución, y cielo, usted como superintendente tiene que entrar con toda la fuerza de la ley, que la ley es débil, porque los congresistas la han hecho débil, no todos, los que reciben la plata de las EPS para sus campañas electorales. Siga, ministro. Gracias, En junio presidente. se renueva ese contrato, ojo, ojo, porque usted me pasa, le toma sangre, Laura, y me pasa lo de que viene pasando de los pasaportes, y entonces cuando ya me doy cuenta y actúo, entonces ya vienen las demandas, porque mis funcionarios dejan hacer estos negocios en contra del presidente, como pasó el viernes, que iba a pasar, ahora lo sabremos, porque impedimos que intentaran encubrir que Audifarma estaba acaparando la insulina en Colombia. Siga, ministro. Muy bien, presidente. Usted ya lo había advertido. O sea, es así en este video como usted advirtió claramente lo que iba a suceder hace 2 años y medio. El modelo de salud, EPS. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y entonces, eso es un dominó. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. Usted ya lo había dicho. Y esa es la realidad, señor presidente. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Y miren ustedes cómo sería la crisis. En el 2018 era Señor, ¿cuánto supremamente lleva clara. esperando la entrega de sus medicamentos? Por ahí de las 2:30. ¿De la tarde? Sí, señora. Señor, ¿usted cuánto lleva esperando sus medicamentos? 3 horas. ¿3 horas? ¿Y usted? Su merced, tengo un problema, que cada vez que vengo a reclamar esta droga dice que no hay. 215.800 quejas recibió la Superintendencia de Salud el último año por problemas con las EPS. Pese a que las quejas aún de los usuarios no reciben una pronta solución, pues obviamente hay mucha, por lo menos, preocupación por parte de las autoridades. Y no paran las quejas de los pacientes de la EPS Capital Salud por la demora en la entrega de los medicamentos y las deficiencias en la atención de enfermedades graves. Paola Bermúdez se enteró de otros casos. ¿Qué está sucediendo, Paola? Mire, Juan Diego, las quejas de los usuarios son múltiples. Ellos aseguran que decenas de personas deben hacer largas filas, además que deben estar desde tempranas horas de la madrugada para recibir un turno. Igualmente que deben esperar en condiciones inhumanas esa entrega de los medicamentos. Y lo peor, que muchas veces pierden el tiempo porque después de esperar largas horas no les pueden despachar su fórmula porque les aseguran que no hay existencia de los medicamentos. Después de 2 horas de camino hasta el casco urbano de Caldas y media hora en colectivo para llegar a Envigado, Evelio de Jesús llegó a reclamar medicamentos para él y su esposa en la farmacia de su EPS. Me toca hacer esta cola para poder que entreguen esa droga. Y mire la hora que es y llevo aquí desde más de 3 horas acá esperando para eso y vea cómo estamos. Aunque le ofrecieron la posibilidad de llevárselos hasta su residencia, al conocer dónde era, el ofrecimiento se cayó. Esto para, presidente, poder demostrarle a Colombia entera cómo son las cosas en verdad. Mire lo que sucedió ahora
con esta irregularidad de Esto lo publiqué yo. Miren, de la es bodega se marzo están llevando los pañales 2025 para en la otra misma bodega. Audifarma. Aquí no los entregan y se los llevan. Y aquí dicen a los clientes que no hay, a los pacientes, pero para ellos son clientes. Y mírenlos, todo un van lleno de pañales. Y las señoras han venido durante 2, 3 meses y dicen que no hay. Y ahora los trasladan para otra bodega. Y no es Y si uno les acaparamiento. pregunta, entonces dicen, no, es que los estábamos llevando a los dispensarios. Y es carreta. En los dispensarios no hay pañales, se los están llevando a otra bodega a guardarlos para producir una crisis premeditada sobre el conculcamiento de la vida de los pacientes. Porque no es una pelea contra Petro, es una pelea contra un proyecto de ley que vuelve a recuperar el derecho a la salud. A ellos se les disminuye las ganancias, pero son ganancias de robo que hay que disminuir. Pero entonces están usando todo su poder en medios para intentar mostrar algo que no es cierto. Se están robando los pañales. Y los bebés no tienen pañales, a pesar de que sus mamás y ellos están afiliados al sistema de salud, y a pesar que los bebés por orden constitucional, y ahora hablaré de eso, tienen derecho a salud plena. Entonces, ¿dónde está aquí la Constitución en Audifarma? Se está trapeando la Constitución por ganarse un billete. Siga usted. Señor presidente, entonces, mire las EPS liquidadas, lo culpan a usted. Este sistema viene desde el Andrés Pastrana, liquidó 78, se han liquidado 117, ¿no es cierto? Porque el sistema indudablemente no es sostenible. Por eso el informe, cuando a los 6 meses, el informe de Supersalud fue claro en decir cuánta plata se debía en el sistema, y ya se hablaba de 23 billones de pesos. Pero fundamentalmente, ¿a qué obedece lo que está pasando? Desde hace 25 años, desde el domingo 23 de enero del 2000, ya se hablaba del fraude de las EPS. 19 EPS cobraban múltiples individuos, cobraban múltiples unidades de pago de capitación por el mismo individuo. Ya 19 estaban siendo investigadas. El mismo... Que unidad de capitación es lo que le paga el Estado del presupuesto por cada afiliado. Los afiliados, cuando el Estado ya paga la EPS, están con la plata guardada en la EPS para cualquier necesidad de salud. Luego, no tiene ninguna EPS que pedir autorización. El usuario no tiene que pedir autorización porque la plata ya está guardada. ¿Por qué eso de la autorización? Para demorar más tiempo la plata guardada, porque ellos la guardan en sus bancos y ganan más tasa de interés, y entonces van ganándose más utilidad, demorando los procedimientos a los pacientes. En la última investigación que hicimos, señor presidente, 23.410 personas ya habían muerto y seguían facturando sobre esos muertos. Y vea usted, ASEMI, que es el representante, ¿no?, además vinculado con la ANDI, mire, fue sancionada no solamente en el 2011, sino que en segunda instancia en el Consejo de Estado ratificó esa sentencia por la sencilla razón de que habían formado un cartel para maniobrar la información y distorsionar el valor de la OPC, que es lo que han venido haciendo permanentemente, distorsionando el valor de la OPC. Y vienen todos estos temas de corrupción. En Salucop viajaban en compañía de sus esposas, a quienes cubrían con sus gastos, o Salucop, que fue el gran escándalo con una módica suma de 1.4 billones de pesos por el desfalco de la historia, o el cartel de la hemofilia, o la situación última y reciente de Ecosalud, señor presidente, con paraísos fiscales, autopréstamos, IPS de papel, concentración y anticipos de negocios entre los amigos. Que dicen que es culpa del gobierno. La perversidad de la prensa. Nosotros hacemos la investigación, denunciamos, y entonces nos echan la culpa a nosotros, como si hubiéramos producido. Mire lo que pasa con Coopsalud. Hay unos hechos de corrupción. Pero ¿qué hace el gobierno y Alejandro Gaviria, ministro de Salud en el entonces?
utiliza la intervención del gobierno sobre Salud Coop, ¿cierto? Que era la más grande EPS en ese momento, creo, para transformarla en Medimás. En Medimás, que se acabó, ¿cierto? Se acabó porque se lo fueron tumbando en el camino. Y le dio plata. No solamente hubo un ladrón que era palacino, sino otro que fueron los políticos dentro del Estado y que después la acabaron completamente. Y le dieron recursos del Estado a Medimás. La nueva EPS es el viejo Instituto de Seguros Sociales, pero que privatizaron y cuya junta directiva empezó a ser dirigida o integraba el hermano de Germán Vargas Lleras. Entonces la corrupción se transformó en otra corrupción, porque ¿qué encontramos en la nueva EPS cuando la intervenimos? El desastre. 5 billones de pesos que esa EPS privada en manos de el hermano de Vargas Lleras debía pagarle a clínicas y hospitales y no le pagó. Pero sí sabemos que mientras habían anticipos de pago a empresas de farmacéuticas y a clínicas y privadas, y entonces unas eran castigadas y otras premiadas. ¿Por qué había unas premiadas? ¿A quién pertenecían? ¿Qué a cambio se entregaba? ¿Y por qué entonces nos dejaron al Estado que no vamos a pagar nosotros? Esa es una decisión que tenemos que tomar. Pues nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no se liquidan, que es lo que la norma dice, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores. Esa es la liquidación. Nosotros aquí lo que estamos intentando es salvar EPS. Lo único que les hemos dicho es dejen de ser intermediarias financieras porque no sirve, y pasen a ser gestores a las cuales les pagamos por su servicio, que ya es diferente a manejar la plata del Estado. Entonces nos han metido la puñalada trapera. En vez de aceptar el acuerdo que en mi mesa de gobierno aceptaron, entonces se han dedicado a ver cómo se construye una campaña mediática para tumbar el proyecto de ley que les permite dar ese paso. Luego se van a acabar, porque eso de estar pidiendo plata al Estado, fíjense ustedes, ¿y acaso no estamos con déficit fiscal? ¿Y acaso no estamos pagándole a la deuda de Duque, que no es la nuestra, que ha aumentado así, y prácticamente lo que nos obliga es a recortar el gasto del presupuesto o a aplazar lo que es lo que yo he hecho, pero porque toca pagarle la deuda a Duque, y entonces en la prensa dicen paguen la deuda del sistema de salud. ¿Cuál deuda? Si es la deuda de unos privados de EPS que manejaron dinero público y no le pagaron a los hospitales ni a las gestores financieras, porque estas vendían al doble el precio de los alimentos, no es deuda nuestra. De los medicamentos. Y nosotros no tenemos por qué pagarla. Que la paguen ellos, y si no pueden, se liquida las EPS, como ordena la ley para una empresa que es una intermediaria financiera. Y mire, señor presidente, la investigación de la Contraloría, nosotros nos llamaron a la Procuraduría, pero recusamos a la Procuradora Delegada para Salud por todas las afirmaciones que había hecho en contra de la reforma y en contra de su gobierno, pero fuimos a la Contraloría, y la que encontró la Contraloría solamente en el 2020, que los dineros de la salud fueron utilizados en gasolina, en clases de yoga, en pilates, y encontró 6 billones de pesos. Pero otra cosa 6 billones de pesos claramente ahí. Pero mire lo más importante de esto, señor presidente. Encontró también excedentes operacionales de 6.8 billones en el 2020, de 3.68 billones en el 2021, de 1.8 billones para la vigencia de 2022, y están pidiéndole a la Corte de que revise el año 21, el año 22, cuando tuvieron excedentes operacionales. No lo decimos nosotros, lo dice la Contraloría, investigando solamente el 2020.
y encontró hallazgos fiscales por 6 billones y por presunta destinación indebida y 5.3 billones de incidencia fiscal. Y todos estos hallazgos, señor presidente, de incidencia administrativa, de incidencia fiscal, para indagaciones preliminares de 5.3 billones y otros más. Y ahora recientemente el vicecontralor, doctor Zuluaga, refiere 522 procesos de responsabilidad fiscal por 11 billones de pesos, presidente, en todos estos diferentes procesos que indudablemente demuestran con mucha claridad la forma corrupta como se han manejado estas empresas, señor presidente. Por eso usted propuso desde el 2022, desde su inicio de su gobierno, inclusive en su campaña, que había que hacer una reforma a la salud. Y muy claramente que hice la reforma, porque le han dicho a la gente que hoy sí son buenas las EPS, han logrado inclusive incidir tanto en el ciudadano. Vemos cómo las EPS producían todos estos desastres desde hace 25 años y usted ha sido generoso y dijo, no van a desaparecer, las vamos a transformar en gestoras, ya no van a ser de ninguna manera financieras, aseguradoras financieras, sino van a ser aseguradoras de salud y vida. Y todo ciudadano está adscrito a una gestora de salud y vida, pero no van a manejar los recursos, es lo que usted ha planteado en esta reforma. Son transformadas, se les va a pagar por administrar, por auditar todos y cada una de las facturas. Vamos ahora sí a saber cuánto verdaderamente se está gastando en la salud, gestionarán el riesgo, construirán las redes regionales e integradas de salud, articularán la red de hospitales y clínicas, se les pagará el 5% de la UPC por eso y se le va a dar unos incentivos que son fundamentales. La atención humanizada de los ciudadanos, citas oportunas, medicamentos a tiempo en la casa y al mismo tiempo resultados en indicadores de salud. Ninguna mujer va a dejar de tener una mamografía, van a tener las citologías, las madres van a tener las maternas 6 atenciones antes de su parto y por supuesto eficiencia en el gasto. Para eso también a esto propuesto no le vamos a pagar ni le vamos a entregar la plata a las EPS, vamos a pagar a través de ADRES directamente a los hospitales, a las clínicas y a los proveedores. Para eso el giro directo, que ya comenzó a irse implantando, pero desafortunadamente aquí las EPS son las que mandan las facturas, pero por lo menos ya comienzan a recibir algo. La reforma también trae un control estricto de los pagos. Ministro, que es hoy el poder la tienen las EPS. No, en lo que hemos hecho, no hemos hecho la reforma a la salud, porque es una ley, aunque muchas cosas se pueden hacer por decreto. Pero, como las EPS tienen aún hoy el poder, las intervenidas habían nombrado unos interventores que le hacían caso a los viejos dueños. Y no hubo cambio. Eso es lo que hacen siempre. Entonces cambia el ordeñador de la EPS, no cambia la lógica de la EPS. Y entonces están haciendo esa diablura con este gobierno. ¿Quiénes pusieron esos interventores? No fue el presidente. No fue el presidente, porque el presidente dio una orden taxativa de que las EPS no se entregan ni a la politiquería ni a los negociantes. Y no ocurrió eso y lo vamos a demostrar con las cifras. Porque tuvo que tomar la decisión de cambiarlos a todos. Y apenas los cambiamos a todos, cambió todo. Empezaron a funcionar mejor, porque aquí hay una interferencia política en este gobierno. E iba sucediendo, sino que Giovanni, el superintendente, les cayó encima en medio del proceso de auditoría y se dio cuenta que no habían dado la orden de buscar la insulina, tal como nosotros habíamos pedido. Ahí todo lo tenían que preparado, la prensa y sí salió, uy, ¿cómo así? Petro se equivocó porque mostró la foto de otra medicina acaparada, pero no les interesaba mostrar lo peligro del acaparamiento demostrado, sino la equivocación de la foto, que no es equivocación, porque también es una medicina acaparada. Pero después me cuenta
Porque si no aparece Giovanni en el proceso de auditoría, no hubiera aparecido la insulina. Porque no habían ordenado los funcionarios de este gobierno buscar la insulina. Y después cambiaron la fecha, ¿cierto? Además, cambiaron la fecha del día, de marzo 21 por febrero 21 del 2025. ¿Tramposos? Claro, pueden decir que se equivocaron mentalmente, pueden decirlo, claro. Pero todos esos hechos al mismo tiempo, de lo que no querían era que encontráramos la insulina, incluso desde el interior de los funcionarios del Estado. Porque nosotros manejamos más o menos, no sé cuántos funcionarios tenemos, saquemos la policía y el ejército, y manejamos centenares de miles de empleados que han sido puestos por el gobierno de Uribe, porque desde hace 25 años manejan, durante todo este siglo, han puesto los empleados que han entrado al Estado a través de la carrera administrativa, y nosotros no los sacamos. Luego nosotros gobernamos con los funcionarios de Uribe. Solo tenemos un barnicito por encima. Por eso alguien decía, hay que cambiar un estado por otro estado. Si no, cometen una tontería. Bueno, nosotros estamos bajo las reglas de la Constitución, pero aquí están viendo el pueblo cómo un gobierno empieza a ser cercado por los poderes, pues llamémoslos así, burgueses del gran capital, que en buena parte son intereses criminales de corruptos. Hay un poder, un régimen de corrupción que no obedece a la Constitución de Colombia, pero sí maneja buena parte del Estado colombiano. Y señor presidente, estamos adelantando la facturación electrónica. Estos datos inmediatamente llegan a la DIAN. No puede parecer que ahora una cosa es lo que reporten a la DIAN, otra cosa es lo que le reportan a la superintendencia y otra cosa es lo que le reportan al ministerio. Y hay un desfase terrible en esa situación. Con esto vamos a comenzar a solucionar el problema. Además, nos han dicho que nosotros no tenemos nuevas fuentes de financiación y sí las hemos planteado y en la reforma ya aprobada en la Cámara es claro la posibilidad no solamente de que el IVA social y los impuestos saludables entren a ser parte de esto con el fin de que estos recursos, que el próximo año podrían ser cercanos a los 6 billones, comiencen a solucionar los problemas fundamentalmente de la situación compleja que se ha presentado debido a todos esos actos de corrupción que han diezmado las finanzas de todo el sistema. Con las nuevas fuentes de recursos y, por supuesto, con créditos blandos a las EPS privadas, lo propuesto en la reforma realizaría la posibilidad del pago de las deudas para poder solucionar el tema que hoy sufre el sistema. Y, por supuesto, sin embargo, que estamos planteando cómo resolver el problema, el Senado no lo ha permitido y eso le debe quedar supremamente claro a la gente del común, porque el Senado ni siquiera estudió la reforma el año pasado. Entonces, el gobierno dicen que quiere marchitar el sistema. No, lo que ha hecho el gobierno es incrementar el presupuesto de salud, señor presidente. Usted ha favorecido fundamentalmente el presupuesto de salud. El crecimiento del 27.5% en el primer año de su gobierno, el 14.4% en el segundo año del gobierno y el 9.2% a pesar de la difícil situación que atravesamos en este momento. Además, la UPC se ha aumentado como nunca antes. En el 2023 se aumentó en casi 7 puntos por encima de la inflación. Eso en ningún otro de los gobiernos. En el 2024 lo mismo, 7 puntos por encima de la inflación, señor presidente. Y en este año por lo menos vamos a estar casi 2 puntos por encima de la inflación. Pero este punto es clave. Ahora con este... Pero quería terminar para que usted termine, que es que entonces nos han dicho a nosotros, ustedes no aumentaron sino un poco más de la inflación, pero mire, ¿por qué no le reclamaron a los demás gobiernos? En el 2011, muy por debajo de la inflación, en el 2015, 0,7 puntos por debajo de la inflación, en el 2018, 4 puntos por debajo de la inflación, y en el 2021, 0.5 por debajo de la inflación. Ahí es bueno, porque como hay cierta
ignorancia acerca de la lectura de todos estos cuadros que usa la tecnocracia para no comunicar. El verde, la barra verde, es inflación, es decir, el incremento de los precios. La raya azul es cuánto se ha aumentado la UPC. Si uno compara la UPC, que es la plática que da el presupuesto público por cada afiliado a la EPS, encuentra que en mi gobierno no solamente es altísimo, más que cualquier otro gobierno, más que en cualquier otro gobierno, sino que siempre ha estado por encima de la inflación. Es decir, las EPS vienen recibiendo en términos reales mucha más plata en este gobierno que en ningún otro gobierno anterior, e incluso en años de los gobiernos anteriores se les disminuía respecto a la inflación. Entonces, la mentira echada en la prensa de que es que nosotros no estamos financiando el sistema y por eso no hay medicinas y por eso cierran servicios, es mentira. La prensa está mintiendo porque sus dueños son socios de las empresas de las EPS y están metidas en una situación que es la que yo quiero determinar ahora, porque este no es un acto de corrupción más. No solamente es un acto de corrupción inmenso, de los más grandes, quizás el más grande que hay en Colombia, sino que juega con la vida de las personas. Aquí va muriendo, según la investigación del Instituto Nacional de Salud, que dirigía también Giovanni, desde hace 10 años han muerto 300.000 personas que la ciencia en su estado actual hubiera podido salvar, pero que murieron simplemente porque las EPS no le dieron el servicio. 300.000 personas. Es decir, la violencia en general mata menos que el sistema de salud en Colombia. Y entonces que no se acepta la reforma, que no. Pues la mentira de la prensa ha encubierto todo esto y hay que decirlo, han sido cómplices de asesinatos. Antes pasó algo similar con la parapolítica, Antonio, que yo hice los debates también y me decían mentiroso, loco, no sé qué, que es de la FARC, era que decían que yo era la FARC. ¿Dónde está comprobado que algún día fui de la FARC? No me gusta el estalinismo y ahora se entiende por qué, con el perdón de las personas que ahora son de ese tipo de… Pero, ¿qué querían? Decir que Petro es mentiroso para que la gente no creyera que los insignes políticos de Colombia estaban ordenando matar la población que les votaba a través del paramilitarismo para quedarse con los recursos públicos, el mayor ejército narcotraficante. Ahora está pasando lo mismo. Entonces el presidente mentiroso, no sé qué, ¿para qué? Para seguir robándose el dinero público a manotada llena y para presionar que el Congreso no acepte otro sistema de salud que sí garantice el derecho universal. Y entonces acuden a la mentira, al encubrimiento, pero en el camino están muriendo colombianos. Ahora voy a demostrar el caso de una niña que este fin de semana, una niña de 2 meses, que este fin de semana, simplemente porque me enteré, pude salvar. Tiene un problema de alergia a la leche, imagínense eso. Yo también, pero a partir de mis 13 años, en cambio ahí 2 meses. ¿Qué pasa? Entonces la clínica, que aquí tengo el nombre, no le quería dar los tratamientos para ahorrarse el billetico, que nosotros sí giramos, además porque es una orden constitucional, tienen que atenderla. Y entonces estaba ya prácticamente muerta, con los ojos cerrados, no los abría desde hacía una semana, la estaban matando de hambre. Y ordené, creo que fue a Giovanni, que ahí sí no funcionó las comunicaciones, como a las altas horas de la noche le mandé, ojo, actúe, y apenas se despertó Giovanni, actuó, y la clínica sí le dio la atención, y a las 6 horas tenía los ojos despiertos. Me mandaron la foto, que por ser menor, el papá ya me dijo que tenía permiso de publicar. Y entonces, ¿sabe qué está pasando hoy? En esa misma clínica, que entonces resulta que tiene que tomar una leche especial para no producir la alergia. Y va a la clínica la persona responsable y dicen que no hay. La EPS dio la autorización, que es compensar, y la clínica dice que no hay la leche. Y entonces, ¿qué pasa si solo puede tomar esa leche
y pasan estas horas, ¿la van a matar? La he salvado durante estos 2 días. La revista Cambio sacó que era culpable de una muerte. ¿Mentirosos? ¿Mentirosos? Estamos aquí tratando de salvar la vida a la gente y no podemos porque estos orangutanes de la codicia se están tumbando el billete y están saboteando al gobierno para que no le llegue a la sociedad su derecho a la salud, que implica menos ganancias de ellos. Siga, ministro. Muy bien, presidente. Entonces, ¿por qué se hicieron las intervenciones de las EPS? Porque no tienen patrimonio, porque no tienen capital y no tienen reservas técnicas. No tienen cómo operar. Pero lo más grave de todo es la deuda que tienen. Las intervenidas, 17.7 billones, las no intervenidas, 4.8 billones, esto totaliza 22.5 billones. ¿Por qué usted ordenó que no se liquidaran? Porque si se llegaran a liquidarse, se acaba el sistema, presidente. Usted mismo nos dijo, manténganlas en cuidados intensivos. Las tenemos en cuidados intensivos, porque mire lo que sucedió en este periodo 2008-2016, no se sabe si las cifras son ciertas o no. Antes del 2008 eso no se sabe absolutamente nada y del 2008 al 2016 no se sabe con certeza verdaderamente cuáles son las deudas. Más o menos se saben del 2017 al 2024. El valor reclamado por las IPS fue de 30 billones. El reconocido no fue sino de 9 billones y no se pagó sino 1 billón. O sea que quedaron debiendo. Si ahora entramos, no hay capital, no hay reservas, no hay patrimonio, pues va a quedar el sistema que no va a poderle pagar a nadie. Por eso es urgente la reforma, por eso es que necesitamos la reforma de manera urgente. Pero ya hemos perdido 2 años y medio, señor presidente, y ahora pues nos enfrentamos con todo tipo de problemas, en este caso, por ejemplo, el de los medicamentos. Ahora, es importante entender que no le debemos un solo peso. Y ahí continúa el ADRES para que el doctor Félix Martínez nos muestre con claridad que hemos pagado absolutamente todo y estamos en proceso de no dejar absolutamente nada sin pagar. Presupuestos máximos ya se cubrió el mes de marzo. Estamos totalmente al día. Entonces, doctor Félix Martínez, por favor. Así es, señor presidente y colombianos, el doctor Félix Martínez, director del ADRES, nos va a hablar sobre 2 temas puntualmente. Los pagos realizados en salud, UPC, más presupuestos máximos y los pagos realizados a las gestoras de medicamentos. Doctor Félix, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores ministros y el pueblo colombiano. Aquí, pues, básicamente hay que deshacer todos los días una narrativa intencionada que han dirigido los gremios y que repiten acríticamente unos medios e interesadamente otros de que el gobierno ha desfinanciado el sistema. Es lo primero, pero la respuesta del ADRES, como siempre, ha sido con cifras bancarias, no ha sido con discursos. Las cifras están ahí, son comprobables por cualquiera. Lo demás son discursos. En 2022, cuando comenzamos, teníamos un presupuesto de 71 billones de pesos. En el ADRES, la gran mayoría, por supuesto, para el pago de UPC del régimen contributivo y subsidiado. Este año vamos en 98.9 billones y el mes entrante pasamos de 100, porque el presupuesto inicial se adiciona permanentemente en función a una de las características del sistema que es curiosa. El Congreso aprueba el presupuesto nacional en septiembre, con un incremento del 7%, por ejemplo, en el caso del 2020, para el 2024, y 3 meses después la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas, que integra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el DNP y otras entidades, aprueba un incremento del 12%. Automáticamente queda un desfase del 5% que hay que cubrir con adiciones presupuestales sucesivas. De modo que vamos cerrando los 100 billones de pesos. Si esto es no poner plata en la salud, crecer de 70 a 100 billones en 3 años, no sé qué será
poner plata. Y el esfuerzo fundamental es del gobierno nacional, porque los salarios solo cotizan en función del crecimiento de salario, que es inferior al crecimiento de la UPC. Lo que quiere decir que el esfuerzo fundamental para completar el financiamiento siempre es del gobierno nacional y del presupuesto nacional, como lo señaló el señor ministro hace un rato. Este es el pago de UPC. La UPC que no le pagamos a las EPS. Vean cómo creció del 2022 de 62 billones a 83 billones, pasará de 88 este año. Esta es la principal rubro que el gobierno paga a las EPS por cada ciudadano. No pagamos. 62, 74, 80. Del 22, que es nuestro gobierno. Por supuesto. Empieza que parte de 62 billones del año 2022 a 83 billones del año 2024 y serán 100 este año, que estamos ya transcurriendo. Son 100 billones. Es la demostración de que lo que la prensa dice al afirmar que nosotros estamos desfinanciando el sistema es mentira. Es una narrativa, están engañando a es la una sociedad campaña colombiana. Formada, malintencionada, dirigida por los ¿qué gremios. es lo que busca esto? Que nosotros, sacando no sé de dónde, porque entonces hay opinadores que dicen que el gobierno tiene guardada la plata en los bancos. No le paga a las EPS. Si estamos aplazando y recortando los gastos de otras, del Ministerio de Agricultura, de la reforma agraria, de la vivienda, de la política de cero hambre, del PAE para los niños y las niñas, porque toca pagarle a las concesionarias 4G y 5G por vigencia futuras, daño que incluso mi Ministerio de Transporte nos hizo, tocó cambiarlo, porque ese sí es el gasto prioritario después de pagar la deuda externa. Ese sí es pagarle a 5 banqueros las carreteras de Colombia 4G y 5G. Si no, tienen funcionarios que les hacen caso en planeación, en Hacienda, ministro de Hacienda. El primer botón que sale el 1 de enero, una vez que yo firmo el decreto de liquidación, que es tan precioso desde el punto de vista del poder público y que nos lo han saboteado 2 años, el primer dinero va a Luis Carlos Sarmiento. Quiero que se investigue por qué salieron 270.000 millones de pesos del presupuesto de Hacienda para pagarle la concesión que no existe de Múlalo y Lobo Guerrero en el Valle del Cauca. ¿Por qué salió cuando se había aplazado con firma del presidente de la República en el decreto de aplazamiento vigente hoy? Bueno, por eso ellos van a decir que no, porque era el presupuesto de este año. Y que se pagó fue el presupuesto del año pasado, que también recortamos. ¿Por qué? Si no existía la concesión Múlalo, Lobo Guerrero, pero eso lo dejo para otro tema. Aquí lo que quiere la prensa, sus directores, no los periodistas. Periodistas no investigan esto, sino que les dicen vaya ataque a Petro. Y eso es lo que hacen. Y no miran ni investigan esto, que hemos aumentado de 62 a 100 billones la entrega de dineros públicos a las EPS. Eso es un hecho, no está desfinanciado el presupuesto. Si quieren más, quiebra el Estado. Eso es lo que tienen que hacer, porque si quieren más hay que aumentar impuestos. Pero para eso presentamos la ley de financiación al Congreso de la República y el señor Cepeda y las comisiones terceras en su mayoría lo sabotearon. Todos saben, entonces le quitaron ingresos al gobierno y quieren los señores de los negociados y la corrupción aumentar el gasto para ellos, para robarse otra vez la plata o para poner por fin las reservas técnicas a las que les obligaba la ley y las convenciones internacionales de aseguramiento financiero que no cubrieron. Rompieron la ley. Nadie lo juzga porque la fiscalía parece que se paralizó. Entonces estos grandes temas, el pitufo, los grandes temas de corrupción no están siendo investigados. Y hay que conversar con la fiscal qué pasa, porque la fiscalía está para descubrir estas cosas, porque estos son delitos
el presidente ya no puede investigarlos. Yo puedo actuar en lo administrativo, pero la investigación es de jueces y fiscales. Y si los jueces y fiscales lo que están haciendo es investigar a favor, entonces al Pitufo se le investiga por lo que hizo después del 2023, qué bonitos. Entonces quieren ver a ver si me dio plata. Pues no me dio plata, entonces va a perderse la investigación y toda la corrupción del Pitufo va a quedar impune. ¿Por qué? Porque son generales, porque son senadores, porque son expresidentes de la República que recibieron soborno. Y no se puede dejar aparecer eso a la opinión pública. Entonces, tírense a Petro a ver cómo pueden, gasten el tiempo, lleguen al tiempo de preclusión o una tutela, como está últimamente apareciendo, pues lo salva y se acabó el cuento y como si no hubiera pasado nada. Aquí quieren quebrar al Estado para seguir robándose el dinero público de la sociedad colombiana. Porque nosotros sí hemos aumentado, como nunca antes, de 62 a 100 billones de pesos la financiación del sistema de salud y nos dicen que no es suficiente. Entonces, ¿cuánto piensan robarse más? Es la pregunta que hay. ¿Quieren hacer que este gobierno sea cómplice del robo? Pues no, se liquidan. Que va a aparecer el magistrado que impida la liquidación, que ponga la cara al público, porque aquí están matando a la gente mientras se roban el dinero de la salud. Siga. Gracias, señor presidente. Dos anotaciones sobre esto. Quienes ponen este dinero son los ciudadanos. Este dinero es de los ciudadanos colombianos. Recuerden ustedes que desde 2012 se retiró el aporte patronal a salud. Ahora solo hay aporte de los trabajadores, de las empresas de gobierno y el resto viene del IVA. De cada vez que un ciudadano compra unos blue jeans, viene este financiamiento, el dinero de la salud lo ponen todos los ciudadanos de Colombia y hay que cuidarlo por eso. Una anotación adicional, observen que en 2025 a marzo 19 ya habíamos girado 21 billones. Cuando hablamos de 100 billones, para que entienda el pueblo colombiano, hablamos de 100 millones de millones. O si lo ponemos en salarios mínimos, de 70 millones de salarios mínimos, para que se entienda la dimensión de la cifra que se está gastando en salud. Y por último, esto se paga. El régimen subsidiado, que está en color claro, se paga el 5º día hábil de cada mes. Y no hay un día de demora nunca a las EPS. Y se paga anticipada a la UPC mensual. Nunca el Banco de la Salud se ha atrasado. Y el régimen contributivo… Si pagamos anticipado, ¿por qué piden, le exigen a los pacientes que necesitan autorización? Si no es para quedarse con la plata guardada en los bancos. Pagamos anticipado todo este dinero. Anticipado, el día estricto del mes, siempre anticipado. Y el contributivo se paga por semana, todas las semanas del año, porque recauda las cotizaciones que vienen de los trabajadores, se juntan con el dinero gubernamental y se paga todas las semanas. Esto es un cronómetro de una precisión absoluta. Estos 84 billones de UPC del año pasado, 88, 89 de UPC de este año, se pagan anticipado con una exactitud cronométrica. Nunca hay una demora. Hay este otro rubro adicional a la UPC, que es el famoso rubro de los presupuestos máximos. Como les expliqué, este rubro y otros rubros menores al principio de año nunca están financiados por completo y hacemos, con la ayuda del Ministerio de Hacienda, adiciones presupuestales permanentes en el año. El año pasado comenzamos con 300.000 millones de pesos y pagamos 4 billones al finalizar el año. Este año comenzamos con 400.000 millones en el presupuesto y cerraremos cerca de 5 billones al final del año haciendo adiciones presupuestales. En promedio, se paga 1.3
trimestral. No tiene exactamente la exactitud de la UPC por esta función de resoluciones, presupuestos adicionales, pero el tiempo de retraso promedio con respecto de la UPC de este 4% es de 60 días máximo. Ahora acabamos de pagar en febrero, noviembre y diciembre. Y en marzo ya pagamos enero, febrero y marzo de este año. Estamos totalmente al día. Y Hacienda nos giró ya 2 meses de los 4 en que repartió 800.000 millones que venían de la ley del plan para reconocer las viejas deudas que había. Ya Hacienda giró 2 meses, falta girar. De modo que pagamos el 2021 de Duque y el 2022 también parcial. O sea, todos los gastos hechos en el año del COVID que Duque asumió, por eso nos sobreendeudó. Tuvimos que pagarlo, el sí, señor. del FMI, que no solamente tuvimos que pagar la deuda, sino que pagamos todos los gastos de Duque en el COVID. Este gobierno, no el gobierno de Duque. Todavía estamos pagando algunas cosas del COVID. Este gobierno pagó todos los gastos de Duque y el sobreendeudamiento del año del COVID, y no fue él, fue este gobierno. En este trimestre ya llevamos pagados reconocidos 2.3 billones en este trimestre para estar completamente al día. Se cerró el año pasado, se pagó ya el primer trimestre del año y ya llevamos 2.3 billones. Por ahí salen discursos de que debemos 2.4 billones de presupuestos máximos, de que debemos… en este momento ADRE no debe un peso a ninguna empresa del país, ni un solo peso. Faltan 400.000 millones del reconocimiento de la ley del plan de Hacienda que se paga en los 2 meses siguientes, pero no, pues no es deuda del ADRES porque ese recurso no ha llegado aún de Hacienda, pero eso no alcanza a ser el 4 por 1000 de los recursos del sistema. De modo que no se debe nada y lo que hoy dicen los gremios que se deben billones es absolutamente falso. No se debe un peso, estamos al día. Esperemos que las EPS se pongan al día con las obligaciones que tienen. El cambio más importante que hubo el año anterior fue el giro directo que estableció el plan de desarrollo de este gobierno. En el régimen subsidiado, hacía rato, desde hace unos años, se venía haciendo giro directo a los hospitales públicos, una parte del Sistema General de Participaciones que entra a financiar el sistema. Los hospitales públicos exigieron que les capitaran una parte de estos recursos para tener una estabilidad con los recursos del régimen subsidiado. Entonces el giro directo venía funcionando prácticamente solo en el régimen subsidiado y con alguna EPS intervenida. Con la ley del plan y el decreto reglamentario se ordenó que las EPS del régimen contributivo y todas las del subsidiado también, que estaban intervenidas o que no cumplían el patrimonio adecuado para tener seguridad financiera, no se les entregara el 100% de la plata de la UPC, sino se les entregara el 20%. Y el 80% ordenara a la EPS su distribución entre sus hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos, etc. Con esto aclaro que si bien el ADRES gira en nombre de las EPS ese 80% del dinero, no decide en absoluto cómo lo reparte cada EPS. Solamente hace la función de banco, no le entrega el 80% a las EPS, sino a la red que ordena las EPS. De modo que cuando un hospital dice el ADRES no le pagó, es que la EPS no le ordenó el pago. No aparece en la nómina que mandó la EPS. O le redujo el pago al proveedor de medicamentos, fue la EPS la que le redujo el pago al proveedor. ADRES simplemente paga ese 80% con la nómina que cada EPS manda. Esto ha sido bueno por 2 factores. Uno, que subimos el giro directo de 2 a 5 billones de pesos mensuales. 5 billones mensuales, que ya no van por la EPS,
hacia clínicas, hospitales, sino que van directo a las clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos. Aquí quiero meter la cucharada porque este es otro tema de ataque. Entonces las congresistas de AFIDRO, no son del pueblo, son de AFIDRO, empezaron a decir que ADRES no tenía capacidad para manejar el sistema y que por tanto había que dejar que las EPS siguieran manejando el dinero. Ellas lo recibían y ellos decían a quién pagar y cuándo. Nosotros nos metimos aquí, ya Santos venía un poco impulsando esto en las subsidiadas, porque muchas de las subsidiadas eran EPS públicas y el dinero es público. Se metió solo con las subsidiadas, no se metió en el contributivo. Contributivos son las EPS que reciben dinero del salario de los trabajadores, porque ya no reciben de los empresarios, porque Santos le quitó la obligación a los empresarios de financiar el sistema de salud, que es, como en todo gobierno debe, Estado en el mundo debe hacerse, y se lo dejó solo a los trabajadores que lo financien y al Estado. Esto es regresivo. O sea, los ricos no nos financian el sistema de salud. Ellos gastan su salud. Se van a Estados Unidos a operarse. El problema es que el sistema de salud de Estados Unidos también funciona muy mal, porque nosotros calcamos fue el de Estados Unidos y el de Chile de Pinochet. Pero aquí se puede demostrar cómo el giro directo entonces hace pasar 2 billones de pesos que se pasaban directamente a las clínicas y los hospitales privados y públicos. Las EPS lo que hacían era demorarle los pagos o no pagarles, y de ahí la deuda del sistema financiero. No les pagaba, pero el Estado sí les había pagado las EPS. ¿A dónde iba a parar la plata? Ya sabemos, a campos de golf, a jet privados de dueños de EPS, a platas en los paraísos fiscales. Aquí hemos pasado, gracias a los decretos, de 2 a 5.5 billones. Esto significa que hoy los hospitales y clínicas privadas y públicas reciben mucha más plata que antes de mi gobierno. Ahora, esto significa que entonces se le paga mejor, no digo mejor, sino más rápido a enfermeras y médicos, porque los tienen tercerizados en las clínicas y hospitales privados y no los laborizan, tema que es uno de los problemas del sistema de salud. Nuestras enfermeras están yendo a Alemania. Tenemos el último lugar en la OCDE de número de enfermeras por personas. A mi papá hasta le prohibieron la enfermera, y es de 90 años y se lo había decretado para hacerme la maldad, porque estamos metidos, si eso le hacen al presidente, que no le hacen al campesino, al trabajador en cualquier barrio popular de Colombia. Y entonces aquí las enfermeras están yendo, porque les pagan muy mal. Pero les pagan muy mal porque la plata se está quedando en la corrupción de la intermediación que no presta los servicios de salud. Error de la gente pensar que la EPS es la que le da el servicio, que le da servicio un médico, unas enfermeras de una clínica o un hospital. Y quien pone la plata es la misma sociedad colombiana entre trabajadores y impuestos que administra el Estado. Entonces, aquí hay una serie de hospitales y clínicas que hoy están mejor, que además podríamos hacer el listado porque reciben directamente la plata y no se les demora. Y eso ha hecho que en las estadísticas del DANE, no sé si está Piedad por aquí, en las estadísticas del DANE, en el crecimiento económico colombiano del año pasado, la salud haya sido uno de los motores de crecimiento y la salud creció 5%. Y entonces, si hay una crisis, ¿por qué crece 5% la salud en Colombia? Porque la salud no son los intermediarios, la salud son los hospitales y clínicas que hoy tienen más dinero y muchas ya pueden prestar más servicios. Y esa prestación de servicios es hoy un 5% más grande que antes, de acuerdo a la estadística oficial del DANE de crecimiento económico de Colombia. Es decir, lo que hemos hecho, gracias a estos giros directos, es que la salud se ha convertido en uno de los motores del crecimiento económico de Colombia y del empleo, porque entonces hay más enfermeras, hay más médicos vinculados. Ahora se trata de que vivan mejor con un mejor salario. Dejo ahí. Gracias. Ahora, ahí apunto algo.
siguen las EPS, incluso las intervenidas, Giovanni, diciendo a quién se paga. Sí, señor. Y eso solo se elimina logrando, y esto es un tema para el FOMAC que no hemos podido, porque en el FOMAC sigue la corrupción andando a pesar de mi orden de cambiar el sistema. Esto se cambia es con que el paciente escoge dónde lo atienden, libremente. Y entonces la EPS, intervenida o no, lo que tiene es un brochure, como llaman ahora, una carpeta de clínicas y hospitales que son todas las acreditadas en la región y de acuerdo a sus complejidades. El paciente escoge. Ahí se acaba buena parte de la corrupción. Porque ustedes en la contratación entre unas pocas clínicas y la EPS, el dueño de la EPS es el dueño de las clínicas, le llaman intervención, ¿qué? Integración vertical. Integración vertical, para que la gente no sepa qué es eso. Pues dirigen el dinero público a la EPS y la EPS lo dirige a la clínica del dueño. Y así esa clínica está en Bucaramanga y el enfermo en Ibagué, le pagan con dinero público la avioneta para que lleve al enfermo y al acompañante hasta la clínica del dueño en Bucaramanga. ¿La plata quién la pone? El pueblo. Y se malgasta, porque no es necesario si se lleva, como pasa con los maestros, al punto más cercano, que resulta ser, caso de los maestros, pues un puesto de salud y un hospital público. Pero como el contrato no se hace con los hospitales públicos, entonces lo llevan a los operadores privados lejos. Y es un malgaste de recursos absoluto, porque se están robando la plata. Porque debería toda la red hospitalaria, pública y privada, estar contratada por cada EPS, depende de la región, y no está. Las intervenidas tienen que hacerlo. Y poner el principio de elección libre del paciente, de su médico, que es un principio universal, pero el médico es, ¿en dónde está el médico? Pues en una clínica o en un hospital. Ahora sí, compañero. Sí, señor presidente, para cerrar, dos efectos notorios. Uno, los gerentes de las clínicas y hospitales se les disminuye su incertidumbre, porque ahora reciben una parte importante de los recursos fijo semanalmente o mensualmente, dependiendo del régimen, y no les toca estar haciendo antesala para ver si tengo para pagar la nómina de este mes. Ya tienen una parte del ingreso que les llega con mucha estabilidad. Y lo segundo es que todas estas cifras en la página aparecen en detalle. En la página 2 de estos cuadros aparece cada peso que se gira de cada EPS a cada IPS, el día y la hora que se gira. Cada peso que se mueve del ADRES a los hospitales en nombre de cada EPS es público y transparente. Una IPS sabe cuánto le giró la EPS a otra, el proveedor sabe cuándo le giran a la EPS y hasta el sindicato sabe cuándo le llegó la plata al patrón para reclamarle. Todo es público y todo es transparente. Para este año, para cerrar, pues ya vamos en los 5 billones mensuales. Marzo, esto está cortado a 17 de marzo. Entonces, esto es estricto, esto es preciso y esto es público. Y es el avance más importante del último año. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, director Félix. Tiene el uso de la palabra el Superintendente Nacional de Salud, el doctor Giovanni Rubiano, donde nos va a hablar sobre 3 temas principales: las intervenciones y las acciones de inspección y vigilancia realizadas, el caso de Coopsalud y la revisión de las bodegas de medicamentos, en especial la auditoría que se hizo en Audifarma. Tiene el uso de la palabra, señor Superintendente. Muy amable doctora Angie, señor presidente, señores ministros, televidentes todos, mucho gusto, y vamos a dar una revisión rápida de lo que ha pasado en los últimos días y de las acciones de la Superintendencia Nacional de Salud. Primero, un poco de contexto sobre las EPS que tenemos a la fecha. Recordemos que tenemos 9 EPS en intervención forzosa para administrar y 2 EPS que tienen medida cautelar preventiva con un controlador delegado. Es decir, tenemos 11 EPS en total
que en este momento, señor presidente, podríamos decir que ya están migrando a ser gestoras en salud, porque en este momento ya están desarrollando actividades concretas de priorización de gestión en el territorio, de atención primaria en salud. Incluso desde los mismos recursos de la UPC están destinando planes de atención en lo que tiene que ver con equipos básicos de atención y CAPS en las redes integradas de servicio. Decir que para complementar el contexto, tenemos, este es el panorama que hoy tenemos en Colombia, la población por EPS según el régimen. Tenemos un total de 31 millones de personas afiliadas y allí están en color azul las EPS que están con medida de vigilancia o intervenidas. Más del 62%. Una pregunta, 31 millones de 53. 62%. ¿Por qué da eso y siempre dicen que es casi 100%? Sí, la fuente es el BDUA con corte 25, con corte a febrero del 2025. Eso significa que realmente hay un porcentaje de población muy alto que no tiene salud en Colombia, ni siquiera a través del mecanismo de la estafa. Entonces, ¿cuál derecho universal a la salud ha logrado este sistema? Si esas cifras son ciertas. Sí, esta es la fuente que tenemos del BDUA, pero sí, de acuerdo. A menos que los niños no se cuenten. Pero los niños son beneficiarios, excepto los bebés que son. Ahí nadie le puede pedir carnet de EPS a ningún bebé, que es lo que acaba de ocurrir en el caso que comento en la clínica, que les voy a decir cuál es para que se sepa. ¿Cuál clínica no está atendiendo a los bebés en Colombia? Que eso es una obligación constitucional. Vamos a ver esta. A ver. Departamento Bogotá, municipio, código de habitación, no lo doy, documento de identificación tal, nombre del paciente no le doy, firma, documento de identidad, no sé qué, profesional tratante, firma, productos nutricionales, la leche que ya avisé, los datos, aquí no me mandaron el nombre de la clínica, pero ya en cualquier momento se los digo. Siga, hermano. Sí, señor. Esto es un dato importante que es relevante en razón a que la queja es que las EPS no pagan sus cuentas pasadas y entonces en las cuentas por pagar de las EPS a prestadores son más de 15 billones de pesos, excluyendo este dato, por supuesto, el de nueva EPS que esperamos, señor presidente, y compañeros, que tengamos en más o menos 15 días los estados financieros a 2023. Pero pues obviamente este sería el valor que tenemos teniendo pendiente pues nueva EPS. Cuentas por pagar por insumos y medicamentos. Aquí estaríamos hablando de las famosas gestoras farmacéuticas, señor presidente, sobre las EPS y por las edades de las cuentas por pagar suman casi un billón, casi el billón, pues estamos hablando de 907 mil millones de pesos. El régimen de inversión, esta tabla es muy importante, señor presidente, porque desde el principio hemos advertido de que las EPS no constituyeron las reservas técnicas. Y al no constituir las reservas técnicas, pues de por sí no garantizaron justamente ese resguardo que deberían tener para poder pagar esas deudas pasadas de épocas pasadas. Y aquí entonces vemos que las que no cumplen, en la diferencia de cumplimiento, suman más de 10 billones de pesos. Ahí, superintendente, pregunta, ahora os doy la clínica que no atendió a la bebé y me tocó intervenir, o usted intervino para poderlo lograr y que aún está viva y niega la leche, se llama Los Cobos, que queda en el norte de Bogotá, no sé exactamente en Suba. Aquí tengo la dirección exacta, carrera novena, número 131 a 40, y es una clínica que se llama Center, no sé qué en inglés, que se llama, ministro, ¿ustedes deben saber? Los Cobos Medical Center. Los Cobos Medical Center. Y que no recibe afiliados del contributivo ni el subsidiado, sino solo planes complementarios. O sea, para ricos.
Sí, señor. Y entonces a esta bebé la iban a dejar morir porque Pero no todas tenían las plata cuentas, para los tratamientos. Todas las cuentas llegan de las EPS con esos gastos. Entonces ahí para que usted, superintendente, tome nota. De inmediato ir contra la de inmediato va a una Constitución y la comisión vida. especializada. Bueno, siga usted. Aquí tengo la foto, pero no sé si mostrarlo o no. Ya veremos. De la niña completamente apagada, 2 meses, bebé. Así es, señor Y presidente. no querían darle el tratamiento hasta que nosotros intervenimos. Eso sí nos sale en cambio, en portada, obviamente, porque quieren enfergarnos. Pero esto es lo que pasa en Colombia por todas partes. ¿Cuántos niños han muerto así? Cuando la orden constitucional es atenderlo. Ahora, aquí, segunda pregunta, aquí una serie de NOS de EPS, ¿cierto? Sí, señor. EPM dice, o sea, ya mis gafas con Fachocó, Cajacopi, Ferronal, Capital Salud, Mutual Ser, Confenalco, etc. Salud, como siempre. Entonces no cumplieron con pagar medicamentos, ¿cierto? Esto es que no hicieron el resguardo de la reserva técnica. No hicieron técnica. las reservas técnicas. La Sí, señor. reserva técnica es una disposición mundial, que es ley en Colombia, para cualquier compañía de seguros. Las compañías de seguros deben tener un guardado que van ahorrando año tras año. Ese guardado no es plata en el banco, lo pueden tener en activos líquidos, listos para volver plata si se necesita. Es un porcentaje determinado. Si se quiere ser intermediario financiero como asegurador financiero, que es lo que determinó las leyes sobre las EPS, entonces ¿dónde está la reserva técnica? Si es obligatoria por ley, si es que esto deberían haberlo pagado hace tiempos. ¿A dónde fueron a parar las reservas técnicas? Porque si no están en modo líquido y no pagan las deudas, estas EPS no deben existir. Rompieron la ley. Están las principales cajas de compensación de Colombia, que también he recibido informe en las intervenidas, están en manos de politiqueros. No. O esto se obedece la ley en Colombia o no va más, porque las cajas de compensación también son parte del sistema de salud en Colombia, en las que han decidido hacerlo, porque no era obligatorio, pero en las que han decidido hacer, si son parte del sistema de salud de Colombia deben tener reservas técnicas. Y si no, esa plata se perdió. ¿Dónde están? Son billones, 5 y pico, no sé el cálculo, usted lo dirá. Pero si una aseguradora financiera llamada EPS no hizo reservas técnicas, rompió la ley y está en causal de liquidación. Por eso es que dije, antes de liquidarlas, hace 2 años y medio, aquí en esta misma mesa a los dueños de las EPS, si ustedes no tienen cómo recobrar esas reservas técnicas, las salvamos a través de una ley que las convierte de intermediario financiero con obligación a tener reservas técnicas en gestores de salud, que ya no serán financieras sino administradoras, que no es que sea lo mismo, ya no administran los recursos ni determinan a qué clínica se llevan los recursos, que es la gran pelea. Entonces, si aquí van a tumbar la ley, esto no es una amenaza, pues nosotros tenemos que ir a aplicar la ley existente. No hay otro mecanismo, porque ya que vamos a esperar, yo no voy a presentar otro proyecto, que nos mamen gallo 2 años más, eso no lo voy a hacer. Húndenle el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta dónde se puede salvar lo salvable, lo demás se liquida, de acuerdo a la ley. Sí, señor. Así es, señor presidente. Estos son datos adicionales a lo que mencionó el doctor Félix Martínez, que se giran por temas de tesorería a los gestores farmacéuticos. Entonces, si nosotros vemos en el año 2023, 24 y 25, adicional a lo que me comentó el doctor Martínez, se han girado casi 4.5 billones de pesos adicionales a los gestores. O sea, digamos que adicional al dato, este dato se complementa. Situación actual de los medicamentos, pues encontramos hoy, señor presidente, una falta de transparencia, unos costos elevados en el sistema por estas transacciones, donde se prioriza evidentemente el mercado por encima del ser humano
y entonces queremos inclinar la balanza hacia este costado, en donde nosotros queremos un uso transparente, una atención accesible y un enfoque al ser humano y un sistema basado en derechos. Y entonces lo que vemos es que se ha priorizado el mercado sobre el derecho a la salud, no es una situación nueva ni aislada. Recuerde usted que me dio la instrucción en el año 2013 de liquidar Humana Vivir, en ese entonces en la Bogotá Humana, por esto mismo, cuando estábamos en el encargo que tenía yo en la Secretaría de Salud. Y esa fue lo que se presentó en el 2013, pero por supuesto ha venido pasando durante muchísimos años atrás. La intermediación ha generado altos costos, es posible redirigir estos recursos a la atención directa. La reforma busca eso, un uso transparente y eficiente de los recursos, y se plantea un sistema basado en derechos. ¿Cómo funciona hoy este tema, señor presidente y señores televidentes y gabinete? De la EPS se giran los recursos al gestor farmacéutico. Del gestor farmacéutico entonces pagan o deberían pagar a la industria farmacéutica, que son los laboratorios que producen las moléculas, los medicamentos. Cualquiera preguntaría, ¿y por qué la industria farmacéutica no vende directamente a la clínica y al hospital? Y nos quitamos todos esos intermediarios. Ese es el plan de acción, señor presidente. Porque esos intermediarios se llevan la plata, duplican el precio de la medicina, se llevan la plata, quitan la UPC, incluso las EPS, porque las nuevas EPS ya no tienen con qué pagarle a sus propias gestores farmacéuticas. Pero ¿por qué se inventaron todo ese poco de intermediarios? Así se funcionaba antes. ¿Y quiénes son los dueños de esos intermediarios? En una audiencia en el Cauca, señor presidente, nos recordaban las autoridades indígenas y también las autoridades territoriales de que nos decían esto, a propósito de esta exposición, decían, por favor, señor superintendente, ministro y señor presidente, el mensaje lo enviaban, recuperemos lo que había antes. Los hospitales públicos entregaban los medicamentos, las droguerías entregaban los medicamentos. Es decir, no había la figura del gestor farmacéutico dominante del mercado que hoy tenemos, posición dominante, y que fuera de eso condiciona y además entrega incompleto o no entrega los medicamentos. Hoy el recurso que le entrega la EPS al gestor farmacéutico no se le entrega al laboratorio, sino que entonces él paga sus deudas pasadas o eventualmente destina los recursos a otros temas que no son pagar a los laboratorios. Y entonces aquí lo que ordena el médico tratante, entonces el paciente no recibe el medicamento. Eso es un drama terrible cuando estamos hablando de hipertensión o diabetes, pero es más terrible cuando estamos hablando de un paciente postrasplantado del riñón o un paciente con cáncer. Estos son los costos de la intermediación, son dos ejemplos, pero pueden haber muchos más que estamos sacando en este momento el análisis. Aquí, por ejemplo, vemos un estimulador de la guaninino ciclasa, que es para tratar la hipertensión pulmonar, es una patología huérfana, y entonces vemos que el medicamento vale 137.000 pesos, pero entonces con el sobrecosto queda en 227.000 pesos, un incremento de más del 65%. Y aquí vemos otra molécula que es estimulante cardíaco, que potencia la sensibilidad al ciclo de las proteínas contráctiles para insuficiencia cardíaca congestiva, y entonces el medicamento aquí vale 1.600.000 y termina costando 2.628.000 pesos con un incremento del 60%. Entre otros medicamentos, entre más específico el medicamento y la enfermedad sea más difícil de tratar, por supuesto los costos se van a elevar. Entonces, ya vamos a hablar de… No son costos, son sobrecostos. Sobrecostos, sí, señor. Ojo, porque no puede quedar equivocación. De acuerdo, sobrecostos. Lo que vale el medicamento, incluido la ganancia del laboratorio, por ejemplo, en el primer caso son 137.711 pesos. En una enfermedad grave, que puede ser mortal, que llaman huérfanas, o sea, de poco número de personas. Pero como lo venden la intermediaria de drogas a la EPS, que es otra intermediaria, es a 227.154, es decir, le subió como 80.000 pesos. 89.000. Que es una ganancia por encima de la que ya se obtuvo en hacer la droga, el medicamento. ¿Quién paga eso? Ojo, los trabajadores y la sociedad colombiana en general. Porque a veces le dicen a uno, las personas simples, porque esto es complejo entenderlo, porque lo han hecho complejo para que la gente no sepa cómo es, que le están robando. Para eso lo hicieron complejo, con nombres terribles. Entonces EPS, entonces cualquier persona dice, la EPS es la que me da la salud. La EPS le está robando la salud, porque el que da la salud es la IPS.
Bueno, ¿y quién va a entender la diferencia entre EPS e IPS? Pues para eso se hizo todo ese poco de nombres. Porque IPS es una clínica y un hospital. ¿Por qué no dijeron clínicas y hospitales sino IPS? ¿Y por qué a las EPS, en vez de ponerle empresas prestadoras de salud que no prestan ningún servicio de salud, no les dijeron intermediarias financieras y punto? Pues para que la gente no sepa cómo es el modelo que ha venido robándose el presupuesto nacional, que no es más sino la plata de la gente trabajadora y la gente de la sociedad colombiana toda. Entonces aquí paga el sobrecosto que va como ganancia a la gestora farmacéutica, que es Audifarma, por ejemplo, lo paga la gente. Pero entonces ella, como ya mueve el mercado, ya tiene todo, puede acaparar en sus bodegas y efectivamente, por su gran poder de mercado, entonces no sale la medicina en los dispensarios para la gente, entonces usa eso para presionar. ¿Qué está presionando hoy? Que les paguemos más, ¿cierto? Que las EPS les paguen y que nosotros les paguemos a las EPS para llevarse el billete. No es lo que cuesta la medicina, se lo están llevando, por eso acaparan. Y segundo, para que no se les cambie la ley. Porque entonces en los años, ellos dicen, como se va Petro, que yo lo que aspiro es que venga otro gobierno como el de Petro, entonces como se va, entonces ya no vamos a poder seguir, pues vamos a poder si no se aprueba la ley. Y ya tienen los congresistas para tumbarla. Ahora, eso tiene unas consecuencias, porque nosotros nos vamos a quedar así, qué pena, perdimos 2 años y medio, no, nos entramos a actuar por otro camino legal, porque ya van a decir que nos volvemos dictadores, como dijeron hace poquito, es que porque se hizo la auditoría, entonces somos dictadores. Pues auditorías se han hecho desde el primer momento, solo que los funcionarios no miraban lo que había que ver, y ahora sí hicimos mirar lo que había que ver.